Hay un hecho que es inédito, que a lo mejor marca un camino de aquí en adelante, que tiene que ver, bueno, la evolución de la ciencia y la salud. Un hombre fue trasplantado con un corazón genéticamente modificado de chancho en los Estados Unidos y vamos a preguntarle a los que saben qué significaría esto, si es un hito en la historia de la ciencia, porque a partir de ahora puede llegar a abrirse esta posibilidad para gente que está esperando una donación de corazón. Lo tenemos al doctor Sergio Perrone, que es cardiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es Bueno, este trasplante interesante. de chancho modificado para una persona? Mire, es interesante. Es un concepto, esto se llama trasplantar órganos de animales en humanos, recibe el nombre de senotrasplante. ¿Sí? Senotrasplante. Y esto, por primera vez se usó la senotransfusión, la transfusión de sangre de cordero en un humano, en el año 1967. ¿Sí? Después hubo intentos de trasplante de testículo, de trasplante renal. En sí, utilizaban en esa época para hacer esos trasplantes renales primates no humanos, o sea, monitos. Sí. ¿Sí? Pero los resultados no eran satisfactorios. El primer trasplante cardíaco en un humano lo realizó un cirujano que falleció hace poco, hace 2 o 3 años. Se llama James Hardy, en Jackson, Mississippi. Sí. Interesante la anécdota porque él tenía un paciente que estaba muy mal en la terapia intensiva, falleciendo, y entonces como no tenía un donante cardíaco, un humano, para hacer un trasplante con un órgano humano, tenía unos chimpancés en el bioterio y obtuvo el corazón de un chimpancé y se lo puso a este paciente. El paciente falleció inmediatamente después de la cirugía porque el corazón era muy pequeño para tolerar toda la circulación de ese hombre. Claro. Ese fue, le diría que fue el primer trasplante cardíaco en un humano. Fue un senotrasplante. Después vino en el 67, eso fue en el año 64. En el 67, diciembre del 67, fue el trasplante de Christian Barnard, usted lo debe recordar, ¿sí? Con una joven que llamó Duval, Denise Duval, con el corazón de una joven. Claro, Y después, sí. después de eso, bueno, vino una inicial, como le decía, euforia de trasplantar, los resultados no eran buenos. Después vino la ciclosporina en los años, a principios de los 80, y el trasplante comenzó a ser un éxito, el trasplante con órganos humanos. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, doctor, se eligió un cerdo? ¿Tenemos un corazón parecido al del cerdo? ¿Por qué ese es el animal que se eligió para esto que es tan novedoso? Mire, yo en mi conferencia decía que si bien las diferencias políticas entre los humanos son significativas, aduciendo a un partido político en el cual trataban de ese animal a uno de sus dirigentes, los humanos y los hombres tenemos ciertas, los humanos y los cerdos tenemos ciertas cosas parecidas. Independientemente, somos más parecidos al mono, a los primates no humanos, ¿sí? Pero hay ciertas particularidades del cerdo que permiten una modificación genética más importante. Por ejemplo, se reproducen más rápidamente, tienen la madurez sexual más rápida que los monos, los primates no humanos. Llamémosles monos a los primates no humanos, pero hay varios tipos de primates no humanos. Sí. El embarazo del cerdo es más corto en tiempo que el del mono. El número de crías es más numeroso. Claro. Crece más rápido el cerdo que el mono. El tamaño de los órganos adultos suele ser del cerdo adulto suele ser bastante parecido al humano, ¿sí? Tienen similitudes anatómicas, somos muy parecidos,
Fisiológicamente le diría que somos casi iguales. idénticos ¿Y en la qué es lo forma que de hacer circular la sangre claro. en nuestro organismo. ¿Y qué es lo que modifican genéticamente? ¿Hay es verdad que es una sustancia que tiene el cerdo que nosotros como humanos no la podríamos tolerar? Bueno, lo que se hace, el desarrollo de este proyecto está basado en una persona también muy interesante, que su anécdota es bastante larga, que tiene un problema con una hija que tiene una hipertensión pulmonar y primero desarrolló una industria para tener una droga de más fácil administración para su hija. Y después, como sabía que el final de su hija iba a ser seguramente un trasplante, ideó una compañía para preservar y trasladar órganos a distancia, y después adquirió esta compañía que modifica genéticamente los cerdos para que puedan ser trasplantados en humanos. Lo que hicieron en este tipo de cerdo fue modificar 10 genes del cerdo. Algunos que anulan ciertas proteínas del cerdo que serían muy inmunogénicas para el humano y que provocarían lo que se llama un rechazo hiperagudo. Y las otras para tolerar mejor esta inmunidad del ser humano contra el órgano del cerdo. En sí fueron un total de 10 modificaciones, creo que hicieron en total. Y bueno, esperemos ver los resultados. Claro. Se hizo hace unos meses atrás, en octubre del año pasado, un trasplante de riñón, esta vez fue un poco más experimental que en un paciente con muerte cerebral. El paciente ya no tenía recuperación, pidió el cuerpo quirúrgico de Nueva York, pidió la autorización para implantar un riñón de cerdo para ver cómo reaccionaba el organismo, el sistema inmune de ese hombre contra ese riñón de cerdo. Y aparentemente los resultados son bastante favorables, o sea que si todo va bien... Se abre una puerta muy interesante, doctor. Yo le digo unas palabras que decía uno de los desarrolladores del trasplante cardíaco en el mundo, que se llama Norman Shanway, de la Universidad de Stanford, al cual no solo tuve el gusto de conocer, sino trabajar con unos colegas de él. Y Norman Shanway decía, en los años 80, decía, el seno trasplante es el futuro, y siempre lo será, agregaba. Qué bien. Y yo creo que es posible que con esta ingeniería genética que se está manejando hoy en día, en el cual usted sabe que se producen cerdos con menos grasa. Sí. ¿Sí? Uno puede producir cerdo con menos grasa. Hacen vacas que tengan en la leche más concentración de ciertas vitaminas. O sea, modifican genéticamente. Hacia ese tipo de ciencia para el beneficio vamos. Doctor, muchísimas gracias por contarnos y explicarnos un poco para que lo entendamos, esto que se abre y que puede generar mucha esperanza a la gente que está esperando un órgano. Gracias. Eso esperamos. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí está el doctor Perrone, que es cardiólogo, en esto que realmente, imagínense toda la gente que está esperando un órgano, la luz de esperanza que se abre con